Bueno, normalmente cuando pensamos en cómo funciona nuestra mente al tomar una decisión, yo creo que nos imaginamos algo parecido a una radiografía médica, ¿verdad? Claro, o sea, esperamos que haya una precisión casi matemática ahí dentro. Exacto. Te rompes un brazo, la placa de rayos X te muestra esa línea blanca irregular, el médico señala la pantalla y, bueno, el diagnóstico es innegable. Es un proceso transparente y súper lógico. Ya, pero esa es la gran fantasía de la mente racional. A ver, nos aferramos a la idea de que nuestro cerebro funciona como una hoja de cálculo, evaluando pros y contras con una objetividad fría y perfecta. Nos da mucha seguridad creer que las cosas están bajo nuestro control absoluto. Totalmente. Pero claro, la realidad es otra muy distinta. Y tanto que es distinta, porque luego uno se adentra en el mundo de la psicología conductual y esa máquina de rayos X, revienta en mil pedazos. De repente el diagnóstico es turbio. Descubrimos que ese panel de control infalible desde el que supuestamente gobernamos nuestra vida es, pues eso, a menudo una ilusión óptica gigante. Una ilusión en toda regla, ¿sí? Y precisamente para explorar la mecánica de estas aguas tan turbias, estamos hoy aquí en este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar los 10 primeros capítulos de un texto monumental. Hablamos de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Vale, vamos a desgranar esto. Si no somos esos seres perfectamente racionales que creemos ser, ¿quién demonios está a los mandos de nuestra mente? Pues mira, para responder a eso, Kahneman nos presenta a dos personajes ficticios. Son dos agentes que conviven en nuestro cerebro y que él bautiza, de forma muy sencilla, como el Sistema 1 y el Sistema 2. Nombres fáciles de recordar, desde luego. Sí, sí. A ver, el Sistema 1 es como la liebre. Es la parte de la mente que opera a una velocidad de vértigo, de forma totalmente automática y, ojo, sin requerir el más mínimo esfuerzo. Lo más importante aquí es que no tenemos control voluntario sobre él. O sea, es esa maquinaria silenciosa que nos permite leer una valla publicitaria de reojo sin querer, ¿no? Exacto. O saber cuánto es 2 más 2 sin tener que pensarlo. O, por ejemplo, detectar inmediatamente si la persona que tienes enfrente está a punto de atacarte. Puro instinto de supervivencia y reconocimiento de patrones. Así es. Si alguien ve una foto de una persona con el ceño fruncido y los dientes apretados, pues no necesita hacer un análisis anatómico de los músculos de la cara para deducir que está enfadada. El Sistema 1 te procesa la historia completa en milisegundos. Madre mía, es rapidísimo. Pero luego, por otro lado, tenemos al Sistema 2. Este es el lado analítico. Es lento, deliberado y exige una atención muy focalizada. Se enciende cuando intentamos, por ejemplo, aparcar en un espacio minúsculo o cuando alguien nos pide multiplicar 17 por 24. Claro, esa multiplicación no surge de la nada, hay que invocarla, hay que retener los números en la cabeza, hacer el cálculo. Y ese es el punto clave. El Sistema 2 se cree el protagonista de la historia, el que toma las decisiones importantes. Pero tiene una debilidad fatal, y es que es profundamente perezoso. Perezoso, dice. Sí, sí. Prefiere quedarse en un segundo plano y cederle casi todo el trabajo diario al Sistema 1. Y para ilustrar cómo chocan estos dos mundos, hay una imagen clásica en psicología, la ilusión de Müller-Lyager. Ah, me suena. Son dos líneas horizontales dibujadas una encima de la otra. Las dos líneas miden exactamente lo mismo, pero tienen unas flechas en los extremos. La de arriba tiene las flechas apuntando hacia afuera y la de abajo hacia adentro. Ostras, claro que la conozco. La línea con las flechas hacia adentro siempre parece muchísimo más larga. A simple vista engaña un montón. Esa es la trampa visual. Una persona puede coger una regla milimetrada, medir las dos líneas y su Sistema 2 confirmará mediante la lógica pura que son idénticas. El problema es que el Sistema 1 no se puede apagar. O sea que sigue viendo la diferencia. Exacto. Por mucho que el Sistema 2 sepa la verdad, el Sistema 1 seguirá viendo una línea más larga que la otra. La ilusión no desaparece. Simplemente aprendes a desconfiar de tu propia percepción. Fíjate, es como si hubiera una desconexión total en la sala de mandos. Para quienes nos escuchan, podríamos imaginarlo un poco así. El Sistema 1 es como el piloto automático de un avión ultramoderno. Está tomando cientos de decisiones por segundo, ajustando la altitud, compensando el viento, todo de fondo y sin que nadie se entere. Me gusta por dónde vas. Y mientras tanto, el Sistema 2 es el capitán humano que está sentado en la cabina, leyendo el periódico tranquilamente y tomándose un café. Solo va a soltar el periódico y agarrar los mandos si suena una alarma ensordecedora de turbulencia. Pues me parece una metáfora excelente porque nos lleva a una pregunta fisiológica que es ineludible. Si el capitán sabe cómo volar el avión y evitar errores de juicio,
¿por qué demonios le deja todo el trabajo a un piloto automático que es propenso a sufrir ilusiones ópticas? Ya, es lo que uno se pregunta. Pues la respuesta es brutalmente biológica. Pensar duele. Duele físicamente. El esfuerzo mental deliberado no es una metáfora abstracta, es un trabajo físico real que consume recursos corporales. O sea, literalmente consume energía. Sí, y para entender hasta qué punto el esfuerzo mental bloquea otros sentidos, las fuentes detallan un experimento famosísimo, el del gorila invisible de Chabris y Simmons. A los participantes se les pone frente a una pantalla donde dos equipos, uno con camisetas blancas y otro con negras, se pasan pelotas de baloncesto. Vale, de momento fácil. Y se les pide que cuenten meticulosamente cuántos pases hace el equipo blanco. Es una tarea que exige encender el sistema 2 al máximo. Pues bien, a mitad del video, una mujer disfrazada de gorila cruza la pantalla, se detiene en el medio, se golpea el pecho y se marcha. Pero a ver, Está a la vista durante 9 segundos enteros. 9 segundos en un vídeo corto es una eternidad. Es imposible no verlo. Pues, sorprendentemente, la mitad de los espectadores no ven al gorila. Y no es que se olviden de él, es que literalmente sufren de ceguera por falta de atención. Madre mía, la mitad de la gente. La capacidad de procesamiento de la mente es un juego de suma cero. Si todo tu ancho de banda del sistema 2 está concentrado en contar pases, el sistema 1 se queda ciego ante estímulos obvios. Este peaje físico es tan real que se puede medir incluso en los ojos. ¿En los ojos? ¿Cómo? El texto menciona estudios sobre la dilatación de las pupilas. Cuando a una persona se le exige retener varios dígitos en la memoria a corto plazo e ir sumándoles números de forma progresiva, sus pupilas se dilatan una barbaridad, como si estuvieran a oscuras. Qué curioso. Pero en el instante en que resuelven el problema, y esto es más revelador aún, en el instante en que se rinden por puro agotamiento, las pupilas se contraen de golpe. ¿Es literalmente el cuerpo mostrando el sobrecalentamiento del motor? Y bueno, supongo que esto desemboca en algo que las fuentes llaman el agotamiento del ego. Resulta que la concentración, el autocontrol y el razonamiento lógico comparten el mismo tanque de gasolina mental, que además depende directamente de los niveles de glucosa en sangre. Hay un ejemplo sobre esto que, francamente, me puso los pelos de punta. Te refieres al estudio de los jueces de libertad condicional en Israel, ¿verdad? Ese mismo. Es la demostración empírica de lo frágil que es nuestra supuesta racionalidad. Totalmente. El estudio analizó miles de decisiones tomadas por jueces súper experimentados sobre si conceder o denegar la libertad condicional a los presos, y descubrieron un patrón que no tenía nada que ver con la gravedad del delito. Ahí está el tema. La tasa de aprobación llegaba hasta el 65% justo después de que los jueces tomaran un descanso para comer, pero a medida que pasaban las horas y la fatiga mental se acumulaba, esa tasa de aprobación caía en picado. Se desplomaba, claro. Justo antes de la siguiente comida, cuando los jueces estaban hambrientos y con el ego agotado, la tasa bajaba casi al 0%. Es decir, que el destino de una persona, de si iba a la cárcel o salía, dependía literalmente de la hora a la que le tocara el turno. Es de locos. Es que evaluar un expediente complejo y sopesar riesgos requiere un sistema 2 muy fresco y muy activo. Cuando ese sistema se queda sin glucosa, entra en colapso y le cede el control al sistema 1. Y el sistema 1, como buena liebre asustada, elige lo fácil. Exacto. Siempre opta por la salida que requiere menos esfuerzo cognitivo, que es denegar la libertad condicional. Es la decisión predeterminada y segura. No hay que justificar riesgos si simplemente dices que no. Ostras. Pues este mismo agotamiento es el que nos hace fallar en acertijos que son muy simples. Recuerdo el clásico problema del bate y la pelota. Si un bate y una pelota cuestan $1.10 en total y el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? El típico. Claro, cualquier mente agotada grita inmediatamente 10 centavos. Y no es cierto, porque si la pelota costara 10 centavos, el bate costaría $1.10, haciendo un total de $1.20. La respuesta real es que la pelota cuesta 5 centavos. Pero aquí voy a lanzar un pequeño desafío a las fuentes. A ver, dispara. ¿No es un poco injusto tachar al sistema 2 de perezoso? O sea, quizá no sea pereza. Quizá sea la eficiencia más pura y dura moldeada por millones de años de evolución. Porque si nuestro cerebro tuviera que arrancar el sistema 2 para auditar matemáticamente cada pequeña intuición, pues nos quedaríamos sin glucosa cerebral antes del mediodía y nos comería un depredador mientras calculamos probabilidades, ¿no? Lo fascinante aquí es que esa objeción tuya da absolutamente en el clavo. De hecho, a esto se le conoce formalmente como la ley del mínimo esfuerzo.
En la naturaleza, el esfuerzo cognitivo prolongado es un lujo peligrosísimo. Claro, hay que ahorrar energía. Si existe una ruta que exige menos quema de calorías para llegar a una conclusión aceptable, el cerebro siempre va a tomar ese atajo. Así que sí, esa supuesta pereza es en realidad un mecanismo de supervivencia exquisitamente afinado. Pero claro, si el capitán del avión pasa tanto tiempo descansando para ahorrar combustible, significa que el sistema 1, el sistema súper rápido, se queda completamente a cargo de construir nuestra realidad en tiempo real. Y la forma en que lo hace es buscando conexiones un poco en las sombras. Es una maquinaria incesante de crear sentido, sí. El sistema 1 es una máquina asociativa. Su trabajo es que el mundo parezca coherente, pase lo que pase. Piensa en el efecto visceral que se produce al leer o escuchar juntas dos palabras que no tienen relación alguna. Por ejemplo, plátanos y vómito. Uf, madre mía, el simple hecho de escucharlas seguidas ya revuelve un poco el estómago, qué asco. Ya. Y fíjate en el mecanismo oculto que acaba de activarse. No hay ninguna frase que una las palabras. Sin embargo, en una fracción de segundo, tu sistema 1 asume una relación causal. Inventa una historia donde los plátanos provocaron la enfermedad. ¡Tela! Esto desencadena una red de nodos en el cerebro que provoca literalmente una leve aversión temporal hacia los plátanos y una respuesta fisiológica de asco. Y todo ha ocurrido de forma encubierta y sin pedirte permiso. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque nos adentramos en el territorio del efecto de preparación, lo que en inglés llaman priming. Si nuestro cerebro salta de un concepto a otro creando enlaces ocultos, significa que los estímulos ambientales nos están reprogramando silenciosamente, segundo a segundo. El llamado efecto Florida es la prueba reina de este fenómeno. El psicólogo John Bargh reunió a estudiantes universitarios y les pidió que ordenaran palabras para formar frases cortas. La trampa era que un grupo recibió un conjunto de palabras que, de forma muy sutil, estaban vinculadas al estereotipo de la vejez. Cosas como olvidadizo, calvo, gris, arruga. Vale, pero sin decir viejo. Exacto. Nunca se usó la palabra viejo, pero se activó el concepto. Tras terminar, se les pidió que caminaran por un pasillo hacia otra sala. Y los investigadores midieron el tiempo que tardaban en recorrer ese pasillo. Y caminaron más despacio, ¿verdad? Significativamente más despacio que el grupo de control. El mecanismo es fascinante. Activar el nodo conceptual de la vejez en el cerebro desencadenó automáticamente la activación de nodos motores asociados a ese concepto, como caminar despacio. La mente arrastró al cuerpo sin que hubiera ninguna conciencia de ello. Es flipante. Y encima funciona también en la otra dirección. O sea, el cuerpo puede engañar a la mente. El texto cita el estudio donde obligaron a unos participantes a sostener un lápiz entre los dientes, forzando físicamente los músculos que usamos para sonreír. Sí, lo recuerdo. A otro grupo les hicieron sostener el lápiz con los labios, lo que fuerza un gesto más parecido al ceño fruncido. Luego les pusieron a leer unos cómics. Pues resulta que los que estaban forzados a sonreír encontraron las viñetas muchísimo más divertidas que los que fruncían el ceño. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos desgranando es una demolición sistemática de la ilusión del libre albedrío inquebrantable. Nos enorgullecemos de ser agentes autónomos, pero el priming demuestra que el entorno nos moldea de forma invisible. Hasta con el dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, la simple exposición visual a imágenes de dinero, incluso billetes flotando en un salvapantallas, activa un comportamiento muy específico. Las personas preparadas con ideas de dinero se vuelven más independientes y perseverantes, sí, pero también más individualistas y egoístas. Están mucho menos dispuestas a ayudar a un experimentador al que, digamos, se le caen unos lápices al suelo. Eso nos lleva al experimento de la caja de honestidad en la oficina, que a mí me parece espectacular. Imagina una de esas cocinas compartidas en una universidad británica. Hay café, hay té y hay una pequeña caja para dejar el dinero de lo que consumes. Se basa puramente en la honradez de cada uno. Pues los investigadores colocaron un póster en la pared justo encima de la lista de precios e iban cambiándolo cada semana. Una semana había una foto de unas flores y la siguiente una foto de unos ojos muy expresivos mirándote directamente. Como si te vigilaran. El resultado fue que durante las semanas de los ojos, los pagos depositados en la caja se triplicaron en comparación con las semanas de las flores. Y ojo, nadie emitió una orden. Nadie apeló a la moralidad. El sistema 1 captó un patrón primitivo de «hay ojos, me están observando» y dictó un comportamiento ético cauteloso.
todo por debajo del radar consciente. O sea, el sistema 1 está constantemente leyendo el entorno y ajustando nuestras acciones. Y para saber si todo va bien, tiene una especie de dial interno, ¿no? Un medidor que, si marca verde, nos hace sentir seguros. A ese estado el texto lo denomina comodidad cognitiva. Es como un estado de gracia mental. Cuando las cosas no resultan fáciles de procesar, cuando estamos de buen humor, o cuando un estímulo se repite muchas veces, el dial marca alta comodidad cognitiva. La trampa mortal de este mecanismo es que el sistema 1 confunde la familiaridad o la facilidad visual con la verdad absoluta. Es decir, si algo se procesa sin esfuerzo, el cerebro dice, esto debe ser cierto, y tira para adelante. Exactamente. El peligro de la tipografía es el mejor ejemplo de esto. Si uno quiere que la gente crea una información, por muy dudosa que sea, debe maximizar el contraste. Por ejemplo, si se imprime la afirmación falsa de Adolf Hitler nació en 1892, en negrita, en papel brillante y con una fuente nítida, será percibida como mucho más cierta que la afirmación verdadera, 1889, impresa en tonos grises y en una fuente borrosa. Qué fuerte. La fricción visual activa el sistema 2, que empieza a sospechar, pero la fluidez visual adormece al sistema 2. Y supongo que la repetición hace exactamente lo mismo. El efecto de mera exposición. Se menciona cómo se insertaron anuncios en periódicos universitarios de Michigan con nombres inventados que sonaban a palabras turcas. Al principio a los estudiantes no les decían nada. Semanas después se les preguntó si esas palabras significaban algo bueno o malo. Pues cuanto más a menudo habían aparecido en el periódico, más positivamente eran valoradas. Ninguna lógica, solo el confort de lo familiar. Es que el sistema 1 no distingue entre esto me suena y esto es seguro y cierto. Lo mismo se aplica a los aforismos y proverbios. Un mensaje rítmico como las penas unen a los enemigos se evalúa como más profundo y perspicaz que una variante idéntica pero sin rima, como las penas unen a los adversarios. La rima reduce la fricción cognitiva y el cerebro recompensa esa facilidad asumiendo que contiene una gran verdad. Resumiendo un poco esto para cualquiera que trabaje en una oficina. Si quieres colar una mentira o una idea a medio hornear en una presentación, no traigas datos sólidos. Simplemente escríbela en negrita, ponle una fuente impecable, repítela hasta la saciedad y haz que rime un poco. Es un manual de manipulación fascinante y a la vez terrorífico. Es un manual súper efectivo porque esa búsqueda incesante de la facilidad nos empuja directamente a la necesidad de construir historias coherentes ignorando la información que no tenemos. Y aquí el texto acuña un acrónimo que es fundamental en la psicología conductual. WSIAT, del inglés What you see is all there is. Lo que ves es todo lo que hay. Básicamente, la máquina de saltar a conclusiones. El sistema 1 no se detiene a preguntar, oye, ¿qué datos me faltan para hacer un juicio justo? Solo trabaja con la información que está activada en ese instante preciso en la memoria. Para ilustrarlo, imagina un símbolo ambiguo dibujado en un papel. Un círculo con un palo vertical roto a la derecha. Si pones una A mayúscula a su izquierda y una C a su derecha, el cerebro lee instantáneamente ABC. Toma el símbolo central como una letra B de toda la vida. Pero si usas el mismo dibujo central sin tocar ni un solo píxel y le pones el número 12 a la izquierda y el 14 a la derecha, el cerebro lee 12, 13, 14. Claro. El contexto dictamina la interpretación sin generar dudas. El sistema 1 suprime la ambigüedad para regalarnos una versión de la realidad limpia y sin aristas. Y me imagino que cuando esto lo aplicamos a las personas es el origen del famoso efecto halo. Cualquiera que haya estado en una reunión de trabajo ha vivido esto. Si el jefe es carismático y alto, automáticamente asumimos que también es un visionario para las finanzas, aunque no tengamos ni un solo dato que lo corrobore. Es que el efecto halo es el WSIAT en todo su esplendor. Aumenta el peso de la primera impresión hasta el punto de que anula la información posterior. Salomón Asch lo demostró con descripciones de perfiles. A los participantes se les presentaba a Alan, descrito como inteligente, trabajador impulsivo, crítico, testarudo y envidioso, y a Bren se le describía con los mismos 6 adjetivos, pero en el orden inverso. Empezaba por envidioso y testarudo y terminaba con inteligente. Las mismas palabras exactas, pero el orden altera el producto totalmente. Completamente. La inteligencia inicial de Alan le crea un halo positivo. Su terquedad se reinterpreta como la firmeza de carácter necesaria en una mente brillante. Sin embargo, la envidia inicial de Ben oscurece todo el resto. Su inteligencia se percibe como la herramienta de alguien frío, calculador y peligroso. El primer rasgo condiciona toda la narrativa.
Fíjate si es potente que Kahneman cuenta que él mismo sufrió esto corrigiendo exámenes universitarios. Notó que si un alumno escribía un ensayo brillante en la primera pregunta, él mismo, siendo un experto mundial en sesgos, le ponía notas infladas en las siguientes preguntas, ignorando fallos evidentes. El halo de la primera respuesta lo cegaba. Es tremendo. Sí. Su forma de solucionarlo fue romper la secuencia. Comenzó a leer la primera respuesta de todos los alumnos antes de pasar a la segunda pregunta del primer alumno. Ese principio de decorrelacionar errores es vital. Por eso, en las reuniones corporativas, la persona más asertiva o la que habla primero no debería marcar el rombo porque creará un halo que silenciará las dudas del resto. La solución es obligar a cada miembro a escribir su opinión en un papel de forma independiente antes de abrir el debate en alto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Volviendo a las analogías. El sistema 1 me recuerda a un montador de cine increíblemente impaciente y con exceso de confianza. Le entregan solo el 10% del metraje de una película y en lugar de decir, oye, me faltan escenas, el montador coge lo que tiene, le pone música épica, corta los silencios y te presenta un tráiler espectacular y súper coherente. Pues siguiendo con la analogía del montador, ¿qué hace cuando el productor le pide una secuencia de acción compleja y se da cuenta de que no tiene imágenes suficientes? En lugar de detener el proyecto, el montador hace un truco de magia. Coge escenas de explosiones de una película totalmente distinta y las inserta sin decir nada, esperando que nadie note la diferencia. Eso es lo que Kahneman llama la heurística de sustitución. Cambiar la pregunta difícil por una más fácil. Si te preguntan, oye, ¿cómo de feliz estás con tu vida últimamente? El sistema 2 se bloquea. Es una pregunta existencial muy agobiante. Así que el sistema 1 intercepta la pregunta y la sustituye en secreto por algo como ¿de qué humor estoy ahora mismo? O ¿qué tal fue mi cita de ayer? Evaluamos nuestra emoción actual, que es mucho más fácil de medir, y nos creemos que estamos respondiendo a la pregunta original. Y ocurre constantemente en las esferas más críticas, como en unas elecciones. Un investigador llamado Alexander Todorov demostró cómo el WYSIWYG y la sustitución moldean las democracias. A ver. Se les pide a los votantes que decidan qué candidato es mejor líder. Esa es una evaluación que requeriría semanas de lectura de programas políticos. Pero el sistema 1 interviene y sustituye esa ardua investigación por una evaluación visual instantánea. Me parece esta persona competente. Los estudios de Todorov revelaron que rasgos superficiales como un mentón cuadrado o una sonrisa que transmita confianza predicen con una alarmante precisión los resultados de elecciones reales. Y el cerebro va más allá, haciendo lo que las fuentes llaman un emparejamiento de intensidades. Es una locura matemática. Nos hablan de Julie, una niña que aprendió a leer de corrido con solo 4 años. Luego nos preguntan si la precocidad lectora de Julie se tradujera en la estatura de un hombre, ¿cuánto mediría? Y sorprendentemente, cualquiera puede visualizar la respuesta. Ah, claro, un hombre altísimo, 2 metros y 15 centímetros. Y estadísticamente es un disparate absoluto. El cerebro ha traducido una intensidad en un dominio, una inteligencia precoz extrema, a una intensidad equivalente en otro dominio, una estatura extrema. Produce una respuesta intuitiva que nos reconforta, pero que matemáticamente suele estar muy equivocada. El sistema 1 no entiende la estadística, solo busca causalidades. Y esto culmina en la peligrosa ignorancia de la ley de los pequeños números. Buf, aquí es donde todo hace clic. Hay un ejemplo sobre el cáncer de riñón en los más de 3.000 condados de Estados Unidos que a mí me voló la cabeza. Los datos muestran que los condados con las tasas más bajas de cáncer de riñón son principalmente zonas rurales, de baja densidad de población y de tradición republicana. Y nuestro cerebro entra en modo montador de cine y dice, claro, tiene sentido empírico. Aire puro, estilo de vida sin el estrés de la ciudad, nada de fábricas contaminantes. La narrativa encaja perfectamente. Pero entonces revisamos los otros datos. Los condados con las tasas más altas de cáncer de riñón resulta que también son zonas rurales, de baja densidad de población y de tradición republicana. Y el sistema 1, sin inmutarse ante la contradicción, inventa al instante la historia opuesta. Claro, pobreza endémica en zonas rurales, falta de especialistas médicos, dietas altas en grasas. O sea, inventamos una historia brillante para los dos extremos usando
exactamente los mismos mimbres. Esto plantea una pregunta importantísima y exige hacer una puntualización absoluta sobre los datos. Para mantener la imparcialidad, hay que aclarar que la afiliación política que se menciona en las fuentes, republicana o la que sea, no tiene absolutamente ningún tipo de relación causal con el cáncer. Es ruido de fondo. Claro, no hay que mezclar las cosas. El único factor relevante aquí es el tamaño de la población. Las matemáticas dictan que las poblaciones pequeñas, los condados con pocos habitantes, son mucho más propensas a arrojar resultados extremos, tanto por arriba como por abajo. Y esto ocurre simplemente por la variabilidad estadística pura y dura de las muestras pequeñas. Es como si tiras una moneda al aire 4 veces, pues puede que te salgan 4 caras. Es un resultado extremo. Pero si la tiras 1000 veces, es matemáticamente imposible que salgan 1000 caras. Exactamente eso. El sistema 1 inventa explicaciones súper complejas de salud pública o de estilos de vida, cuando en realidad solo está observando un artefacto puro del azar matemático. La verdad es que es un baño de humildad para nuestra inteligencia. Recopilando el inmenso mapa que hemos trazado hoy, queda claro que habitamos con dos mentes. Por un lado, ese sistema 1 que es rápido, asociativo, crédulo por naturaleza y que salta a conclusiones armando historias de la nada basándose en la fluidez cognitiva. Y por otro, un sistema 2, capaz de dudar, de analizar estadísticas y de frenar la impulsividad, pero que está abrumado, requiere un peaje físico altísimo y suele estar demasiado fatigado para cuestionar al piloto automático. Y la aplicación práctica de todo este análisis es fundamental para quienes nos escuchan. Entender cómo funciona el YCAT, la sustitución o el efecto halo no nos cura mágicamente de estos sesgos, porque el sistema 1 siempre va a estar ahí. Pero sí que nos ofrece un vocabulario para identificar la trampa a tiempo. Cuando vemos que alguien en una sala de juntas está dominando el debate por puro carisma, o cuando leemos un titular que confirma exactamente lo que ya pensábamos de base, ahí tenemos la oportunidad de hacer el esfuerzo consciente de encender el sistema 2. Es saber cuándo hay que pisar el freno, sabiendo que nuestras decisiones diarias, nuestros juicios morales e incluso nuestro éxito profesional pueden verse alterados por la tipografía de un documento, por sostener un lápiz entre los dientes o por la simple exposición a la foto de unos ojos vigilantes en la pared. Me gustaría lanzar una última reflexión al aire. Si la maquinaria oculta del sistema 1 moldea silenciosamente nuestras preferencias, nuestros miedos y nuestras afinidades basándose en atajos de comodidad cognitiva, ¿hasta qué punto somos los autores genuinos de nuestras convicciones más profundas? Si el cerebro prefiere una historia coherente y fácil a una realidad compleja y difícil, ¿dónde reside realmente nuestro libre albedrío? Ojalá la próxima vez que creáis que vuestra radiografía mental es el reflejo de la lógica pura, recordéis que siempre hay un copiloto escondido en las sombras. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.